El panorama completo de violencia, principalmente hacia la mujer, que le repito, un tema que hemos abordado ya en varias ocasiones aquí en Mega Noticias. Me da gusto saludar esta mañana para platicar más sobre este tema a Patricia Olamendi. Ella es abogada y defensora de derechos humanos, fundadora de Mujeres en Plural y otros datos. Patricia, muy buenos días. Muy buenos días, gusto en saludarte, Lidia. Igualmente. El tema de la violencia hacia las mujeres, los últimos casos, y estoy segura que muchísimos más, nos hemos enterado que antes de que ocurra el feminicidio, la mujer acude a la autoridad y no les da la atención que necesita. ¿Realmente las autoridades están involucradas? ¿Les importa la situación que se está viviendo en torno a la violencia y en las agresiones que viven las mujeres en el país? Bueno, lo que es evidente es que primero hay muy pocas autoridades especializadas en el tema. Regularmente las mujeres acuden a donde pueden, al área, a la comisaría de la policía, algunas instancias de fiscalías, algunos centros de apoyo, cada día menos, hay que decirlo. Parte de la problemática es que muchos centros de apoyo que tenían un financiamiento federal ya no lo tienen, por lo tanto ya cerraron. Y lo que encontramos regularmente es una falta total de especialización en el tema, muchas veces negligencia e incluso actitudes misóginas, discriminatorias, señalamientos de que ellas son quienes provocaron la violencia. Y muchas veces las mujeres se retiran de los lugares sabiendo que nadie las va a proteger y que en cualquier momento puede ocurrir una situación mucho más fuerte. Hay un dato que se está trabajando intensamente y que está evidenciando este desinterés de las autoridades. Y tiene que ver con que el 40% de las mujeres que han sido asesinadas acudieron previamente a denunciar, ya sea a denunciar violencia familiar, a denunciar amenazas, a denunciar tratos físicos graves con alguna herida, y sin embargo la autoridad fue omisa, es decir, el feminicidio se anunció, pero no quiso ser atendida. ¿Y qué hace falta para que autoridades lo tomen en serio? Para que autoridades, tomen acciones concretas ante estos casos. Ya lo mencionabas, Patricia. Llegan, el caso de Luz Raquel, por ser más específica, que ella llegó, denunció las agresiones que había sufrido por parte de este vecino y no se hizo nada al respecto. ¿Qué falta para que autoridades tomen cartas en el asunto? Pues falta un reconocimiento de que la violencia contra las mujeres debe ser considerada una emergencia nacional. Los datos, incluso gubernamentales, no son datos de otras fuentes, da cuenta de que estamos viviendo una auténtica pandemia con dimensiones nunca vistas. El año pasado fueron más de 250,000 denuncias y carpetas de investigación por violencia familiar, fueron 7,000 mujeres asesinadas, fueron 62,000 mujeres que cruzaron hospitales por heridas de armas de fuego, punzocortantes, traumatismos. Estamos hablando que la violencia sexual ha crecido enormemente, principalmente contra las niñas. La desaparición de mujeres como un fenómeno delincuencial que alimenta el mercado de la trata. Es decir, estamos frente a situaciones que no nos habíamos imaginado y que difícilmente ocurren en otros países como está ocurriendo en el nuestro. Mucha gente dice, lo mismo pasa en otros países. No, no es lo mismo. Yo te daré el dato de que en toda América Latina, el año pasado hubo aproximadamente 3,500 mujeres asesinadas. México duplica ese número. Te diré que las 5,000 mujeres desaparecidas anualmente no ocurre en ningún país del mundo, ni siquiera en países en guerra.
¿La situación ha empeorado, Patricia, por los datos que nos comentas? ¿O bien ahora es más fácil poder documentar o las mujeres utilizan otras herramientas, por ejemplo, las redes sociales, para poder exponer los casos que están viviendo? ¿Qué es lo que está pasando? La situación ha aumentado en cifras reales. No son nuestros datos, son los datos del propio gobierno los que dan cuenta de esto. Es decir, el fenómeno delincuencial de violencia contra las mujeres ha crecido, pero por otro lado también ha crecido la impunidad. Y esto hay que decirlo, la mayor parte de los casos que se denuncian quedan en impunidad. México tiene un 98% de impunidad en casos de violencia contra las mujeres. Es decir, es un dato en verdad impresionante que tiene que ver con la negligencia de las autoridades, con la falta de atención, con la precariedad de los espacios de apoyo. Estamos frente a una situación que nunca pensamos vivir y una situación que rebasa todo lo posible. Y frente a ello, las autoridades no abren más espacios de atención, no fortalecen las fiscalías, no hay más policía especializada, no existen juzgados especializados en materia de violencia, sobre todo en Jalisco, porque si bien hay esfuerzos municipales por algunas policías, la situación de los juzgados con los códigos civiles y penales tan atrasados que tiene el Estado, pues es muy grave. Y algo que también te quiero preguntar, Patricia, el discurso sí que dan las autoridades, pero también la respuesta de los ciudadanos. Corrígeme si estoy mal, pero han normalizado esta situación de violencia, incluso el discurso que hay en redes sociales por parte de las autoridades, tomando el caso de Devani, por ejemplo. ¿Qué hacía de noche? ¿Qué hacía sola en la carretera? Cosas así, este discurso que también estamos haciendo o está haciendo la sociedad y que no abona a este problema que estamos enfrentando. Hay una complicidad. Primero, para las autoridades, las víctimas tienen la culpa. Esa teoría de las víctimas propiciatorias que se estudiaba en las facultades de Derecho en los 50, 60, pues sigue estando vigente. La mujer tuvo la culpa porque salió. La niña tuvo la culpa porque fue a comprar un dulce a la tienda. El adolescente tuvo la culpa porque tomó el camión que la lleva a la escuela. La mujer tuvo la culpa porque se casó. Al final de cuentas, las víctimas siempre son las culpables. A los extremos que hemos vivido, tan ridículos, tan ofensivos, como el caso de Devani, o el propio caso Luz, con los comentarios del señor fiscal, que pues no es una facultad de los fiscales o de los funcionarios hacer esta apología misógina, discriminatoria. Deberían de investigar, deberían de sancionar, deberían de prevenir. Y estos discursos también están en la sociedad que no termina de entender que la violencia no distingue y que quizás su hija, su hermana, su madre, su prima, su esposa, puede estar en una situación de violencia. Entonces, cuando hagan esos comentarios, piensen que todas están expuestas a esta violencia y que estos comentarios lo único que genera es más impunidad y más violencia. Estos comentarios debilitan la fortaleza de las mujeres, rompe la credibilidad totalmente y nos expone a situaciones mucho más dramáticas que difícilmente pueden preverse. Entonces, yo creo que la sociedad tiene que manifestarse en contra de esta violencia, tiene que denunciar a los agresores, tiene que exigirle a las autoridades cuentas transparentes y resultados claros. Y no debe nunca cuestionar a la víctima, porque las víctimas no son las culpables. Patricia Olamendi, muchísimas gracias por la charla de esta mañana. Estoy segura nos vamos a volver a encontrar para seguir abundando a este tema, la violencia en contra de las mujeres. Muchísimas gracias, buen día. Muchas gracias, bonito día.